Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por sumarse a este ciclo de capacitaciones impulsado por CEDU para promover la transformación digital. También agradecerles a Ana de León y a Federico Montiel por por sumarse a la instancia y por compartirnos sus conocimientos. Bueno, Fede de BB Marketing va a estar hablando de innovación en campañas de performance. Y Ana de e-commerce consultoría, ya una amiga de la casa, va a estar hablando de cómo conocer el nivel en que se encuentra tu e-commerce. Brevemente comentarles un poquito sobre CEDU. Nosotros trabajamos para impulsar el desarrollo de la economía digital en nuestro país, en Uruguay. Ordenamos este trabajo en torno a 3 pilares. El primero de ellos es desarrollar el ecosistema, donde hacemos actividades que tiendan a promover la asociatividad y el fomento de los negocios entre los asociados. Ahí llevamos adelante actividades más de tipo comercial, como Ciberlunes, Digital Days, que es una nueva fecha de descuentos. Los invitamos a que conozcan, a que investiguen más, quienes no lo tengan. Y distintas otras actividades para justamente fomentar el desarrollo del ecosistema en nuestro país. El segundo pilar es generar y difundir conocimiento e información. En este pilar es donde generamos estas instancias de capacitación, que son los propios socios de la Cámara quienes lo llevan adelante. Y además tenemos informes y estudios de mercado, como son tendencias de consumo digital e indicadores del comercio electrónico, que analizan justamente el mercado en nuestro país. Esto lo hacemos año a año, lo cual también nos permite comparar cómo es la evolución del ecosistema. Y por último, la representatividad. Nosotros representamos al sector ante distintos organismos públicos y privados, y trabajamos también en grupos de trabajo junto con los socios para atender las demandas del sector que haya que atender. Así que los invitamos a conocer más. Para eso pueden contactarse con nosotros a mi correo, santiago@cedu.org.uy, también en la página web de CEDU, cedu.org.uy, o al teléfono que figura allí. Por último, antes de darle paso a los speakers, vamos a agradecer a quienes auspician esta actividad, que son Fenicio E-Commerce, Pfizer, MailUp, Visanet, TotalNet, WES y Ciberlunes. Además apoya esto Modo Digital, el programa Modo Digital. Y les vamos a dejar unos videitos de los sponsors y ya damos paso a Federico. Muchas gracias. Carters es una marca con 150 años de trayectoria, donde a nivel internacional tienen un peso increíble. Como toda marca internacional, tiene sus recomendaciones y sus limitaciones y también sus consejos. Ellos son número uno, o sea, Carters es número uno en e-commerce a nivel internacional. Desarrollamos el modelo mayorista y abrimos nuestra primera tienda física en Uruguay. Conocimos Fenicio porque la gran mayoría, o al menos los referentes que teníamos en el mercado uruguayo, usaban la plataforma, entonces pudimos conocer, bueno, desde su uso, las facilidades que tenía, el equipo que tenía, el soporte, lo conocimos desde antes, entonces fue como, bueno, sabemos que estamos yendo por el camino correcto y que es una empresa que se ajusta a nuestras necesidades. Fenicio se pudo adaptar súper bien a lo que ellos nos estaban pidiendo, solicitando. Ahí empezó todo este proceso con el equipo de onboarding, que supieron entender nuestras necesidades. Se unió mucho con el espíritu nuestro de la marca, que es el trabajo en equipo, donde por suerte todas las áreas tienen el mismo fin común, que es salir adelante, y la verdad que se alinearon bárbaro con nosotros. Al ser una marca internacional, siempre todos nuestros proyectos, ya sea locales físicos, tiendas, locales mayoristas, por lo general requieren de una aprobación previa antes de la salida. Cuando nosotros les mostramos la web antes de prender, bueno, quedaron fascinados por el trabajo, al punto que en un meeting post pandemia, donde pudimos viajar y reencontrarnos de nuevo con Carters en Atlanta, nos felicitaron y nos reconocieron.
UES. Somos Uruguay. Somos logística integral y logística inversa para e-commerce en todas sus fases. Somos soluciones a medida, estés donde estés. Somos claros, transparentes, tecnológicos. Somos 50.000 metros cúbicos de almacenamiento a gran escala y 13.000 metros de hub urbano. Somos fulfillment, última milla, integración y visibilidad de todo el proceso en tiempo real. Somos UES, la solución logística para tu e-commerce en Uruguay. Bueno, ahora sí, Federico, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Hola a todos. Primero, bueno, gracias como siempre a ustedes chicos, Santi y Melanie, a la CEDU por invitarnos. Siempre es un placer para nosotros participar y bueno, compartir el conocimiento desde nuestro lado. Voy a compartir pantalla, les pido un pulgarcito arriba, si lo ven ok. ¿Estamos bien? ¿Arrancamos? Perfecto. Bueno, bienvenidos. Hoy voy a hablar de lo que es la innovación en campañas de performance. Estamos inaugurando el ciclo, así que bueno, muy contentos. Como decían los chicos, yo formo parte del equipo de BB Marketing. Nosotros trabajamos como partners digitales de nuestros clientes en estas áreas. Yo soy el team leader del área de performance y trabajamos en Uruguay y en otros 6 países. Quiero arrancar por hablar de dónde estamos hoy, qué sería el marketing digital en 2023 para entender un poco el panorama en el que estamos y lo que viene o de qué trata la innovación de la que vamos a hablar más adelante. Y quiero arrancar por un concepto que es el concepto de messy middle, y ahí les pido al chat que me cuenten si ya alguna vez escucharon este concepto o no, y en caso de que sí, si saben lo que significa. Voy a abrir acá, a ver si puedo ver el chat. A ver, ¿alguien alguna vez escuchó hablar de messy middle? Bien, ahí no sé si yo no puedo ver los comentarios de los demás, o si es que no me están contestando, puede ser también, ¿eh? Están poniendo en preguntas y respuestas, no sé si vos lo podés ver Ahí o no. va, ahí va. Están poniendo Voy que ahí. no, que nadie lo escucha Perfecto. nunca. Nadie lo escuchó nunca, bueno, bien. El dibujo un poquito por ahí puede ayudar a pensar en qué es lo que significa. Básicamente, el messy middle es o corresponde a todo lo que sucede entre un disparador de una voluntad de compra, o la iniciación de una compra, y todo lo que pasa en el medio hasta que efectivamente terminó comprando producto, servicio, lo que sea. Y se le dice messy middle básicamente porque el recorrido del usuario ya no es lineal. Y ese por ahí es el principal cambio de paradigma que tenemos que entender. Que los usuarios digitales se vuelven activos y se valen de mucho más recursos para decidir una compra. Básicamente lo que hacen es investigar un montón más y recurrir a muchos puntos de contacto antes de efectivamente terminar con una compra. Y quiero explicarlo con un ejemplo, mi ejemplo, que fue mi recorrido de compra cuando me compré esta tele que tengo adelante. Primero necesitaba una tele y hice lo de cualquier ser humano de a pie haría, que es buscar con el celular en Google Smart TV. Cuando busqué me di cuenta de que no tenía idea realmente de qué televisor necesitaba. No sabía, por ejemplo, cuántas pulgadas tenía que tener. Entonces tuve que investigar, dejé la búsqueda ahí. Cuando me senté en la compu, busqué cuántas pulgadas, hay una manera de medir cuántas pulgadas se necesita y demás. Bueno, más o menos sabía que tenía que ir entre 42 y 50 pulgadas. Buenísimo. Entonces lo que hice fue volver a Google, usar Shopping, que es la parte donde aparecen, o sea, el placement de Shopping es donde aparecen los productos en sus carts arriba con los precios, para comparar precios y entender más o menos cuánto me estaban ofreciendo por ese tipo exacto de tele que necesitaba, ¿sí?
Después lo que hice fue ir a YouTube a ver reviews de productos hechos por personas reales, donde comparaban por ahí las marcas y demás, ya del producto que yo sabía que necesitaba, cuando más o menos me decidí por una o dos marcas que sabía que tenía que estar por ahí, digamos, ¿no? Luego lo que hice, bueno, me fui, no la compré en ese momento, estando en Instagram, scrolleando, me apareció una publicidad de una casa electrónica que vendía este televisor, que tenía un descuento con el banco que yo tengo. Entonces, lo que hice fue decir, bueno, vamos a ver en qué otros sitios tengo promociones o tengo algún beneficio con el banco que yo tengo. Entonces me fui a ver en esos otros sitios. En uno de ellos entré y llegué al checkout para verificar si efectivamente sucedía ese descuento que me decían. Inicié ese checkout, no lo completé, estaba desde el celular, realmente no era mi intención comprar en ese momento, pero inicié el checkout y lo abandoné. Luego me apareció, creo que fue el otro día, me apareció una publicidad, un remarketing de este mismo sitio, ofreciéndome un cupón que era un 5% adicional para que termine la compra, y me ponía un plazo como este cupón es válido por 24 horas, 48 horas, no sé si era verdad o no, pero con ese cupón fui y terminé desde la compu efectuando la compra. O sea, fíjense todos los pasos que di para llegar desde la intención de compra hasta comprar, y también los dispositivos por los que pasé. O sea, podría haber pasado por un montón más también. De repente pasaba por un local que tenía, que vendía televisores, entraba y miraba, y tal vez me inclinaba más por una marca u otra. Tal vez tenía alguna promoción, terminaba comprando en el offline, terminaba comprando en el online de esa tienda por alguna razón. O sea, podrían haber sido un montón de pasos más. Mismo también, esto por ahí es un televisor, es un producto de ticket alto, pero no solo se reduce a productos de ticket alto, esto pasa con cualquier producto o servicio. Estamos acostumbrados como usuarios a ya no hacer un recorrido lineal, sino a investigar mucho más, porque tenemos todos los recursos a nuestro alcance y aparte ya los tenemos incorporados como usuarios, ¿sí? Este es el principal factor que hay que comprender para entender lo que es el paradigma del marketing digital hoy por hoy. Sumado a esto, cambios en privacidad. Perdimos muchísima data con todo lo que es eliminación de cookies, y los cambios, como las políticas de seguridad de usuarios son cada vez más severas. Por ahí eso tarda un poco más en llegar a Uruguay y a Latinoamérica, pero es el camino por el que se está siguiendo. Eso hace básicamente que perdamos mucha más data de usuario. Entonces, dicho esto, este panorama es lo que lleva a las plataformas a repensar sus soluciones. Esto, o sea, en estas dos cosas me voy a concentrar hoy, ¿sí? Que son los dos puntos clave para entender lo que es la innovación en campañas. Por un lado, lo que son las campañas impulsadas por inteligencia artificial. Hablamos de Performance Max en Google, hablamos de campañas de Advantage en Meta, por un lado. Y por otro lado, de lo que son los anuncios adaptados a cómo hoy consumimos el contenido en 2023, ¿sí? Reels for Performance en Meta, los Shorts de YouTube, incluso las publicidades, los ads en TikTok. ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos a seguir entonces. Vamos a arrancar con lo que es inteligencia artificial en campañas. Y acá, bueno, vuelvo a recorrer ustedes. Quiero que me digan, si yo digo inteligencia artificial, lo primero que se les viene a la cabeza. ¿Qué es lo primero en lo que piensan? A ver si le emboqué en, en lo que puse yo acá. Los leo. ChatGPT, ChatGPT, ChatGPT. Bueno, vamos por esa línea, me parece. Bueno, efectivamente, digamos, yo también lo primero en lo que pensaría sería ChatGPT. ¿Y qué pasa? Que básicamente este último año fue el año donde los usuarios tuvimos mucho más, el usuario final tuvo más acceso a la inteligencia artificial. No fue el año donde nació ni donde surgió, sino que llega mucho más fácil a cualquiera. Lo que permitió ChatGPT es que cualquiera de nosotros pueda interactuar de manera directa, entendiendo que está interactuando con una inteligencia artificial, ¿sí? O sea, estamos en esa línea. Sin embargo, la inteligencia artificial se viene utilizando en todo lo que es campañas hace por lo menos 2 años. Acá traje algunos ejemplos. Todos los últimos recursos, tipos de campaña, herramientas,
tipos de medición, de conversiones, todo, de lo que es tanto Google Ads como Meta, que son los dos, digamos, los dos grandes jugadores del mercado publicitario digital, están trabajando en esto hace mucho tiempo y nosotros como marketers también estamos trabajando con estas, por ende, estamos trabajando con estas herramientas hace por lo menos 2 años. Y está bueno entender esa diferencia, ¿no? Porque básicamente hoy por hoy necesitamos entender el foco, la manera en la que trabajan estas plataformas. Así que bueno, quiero hacer como una breve pausa acá, que es, cuando yo digo campañas que funcionan por inteligencia artificial, ¿qué significa? ¿Qué es lo que estoy diciendo con eso? Bueno, no tienen por qué saberlo, digamos. Acá no voy a hacer una explicación de cómo funciona una inteligencia artificial, sino haciendo foco en por qué o en cómo funcionan las campañas como tal, ¿no? O este tipo de soluciones que decíamos antes. Vamos a partir de esta frase vieja y conocida, que es mostrarle el anuncio indicado al usuario indicado en el momento indicado. Hasta ahí no hay nada nuevo. Lo nuevo llega con esta última parte, que es aprovechando el machine learning de la plataforma, ¿sí? ¿Qué es lo que cambia? Antes teníamos datos del usuario en las plataformas y nosotros podíamos configurar y elegir y demás, alrededor de 20 datos, 20, 10, 15, 30, no importa, pero básicamente tiene que ver con la edad, con los intereses, con qué hace, dónde vive y demás, que son los datos con los que contábamos para nosotros poder elegir qué hacer y hacia dónde enfocar nuestra comunicación. Hoy tenemos más de 5.000 datos interconectados del usuario. O sea, hoy las plataformas tienen la posibilidad de entender, tienen una previsibilidad muchísimo mayor y tienen la posibilidad de entender e interconectar cada cosa, cada punto del recorrido del usuario y cada recurso, digamos, cada característica, mejor dicho, del usuario como tal. Entonces, esto, como decía, nos da mucha más previsibilidad. Y esto es particularmente lo que hace que lo viejo no sirva más. ¿Por qué? Porque es imposible que nosotros, que el ser humano, llegue a ese nivel de granularidad, digamos, que hoy por hoy tienen las plataformas y con los que ya cuentan para optimizar, para mejorar nuestros retornos, para mostrar nuestros anuncios al público exacto que nosotros queremos llegar. Este es el punto principal de la diferencia entre cómo pensábamos las campañas antes y cómo las pensamos ahora. ¿Sí? Así que bueno, vamos a lo que nos importa, que es el cómo aprovecho estas campañas, ¿no? Y acá voy con los 3 puntos principales, digamos, de cómo aprovecharlo, cómo aprovechar este tipo de campañas. Vamos a repetir bastante este formato de blanco y negro, lo que era antes, o como lo pensábamos antes, y lo que es ahora, ¿no? El antes versus el hoy más el futuro, digamos, lo que viene de hoy para adelante. Antes lo que hacíamos era segmentar por intereses, ¿no? Nos importaba mucho esto de usuario que le gusta, bueno, nosotros usamos siempre el ejemplo del café. En mi caso, por ejemplo, yo tomo café, pero no soy, no sigo ninguna página de café, o sea, simplemente tomo café, pero no soy como el fanático del café. Por ende, si alguien segmenta por intereses, alguna marca de café segmenta por intereses, yo no estaría incluido porque no sigo a ninguna página ni nada por el estilo. Y sin embargo soy un público pertinente. Bueno, esa es una de las razones por las que los intereses como tal ya no funcionan. Esto está dicho por las plataformas, lo pueden buscar. Meta directamente te dice, no, ya está deprecado, digamos, no funciona más la segmentación por intereses. Hoy el foco va por señales de audiencia. Señales de audiencia, pongo signals porque de hecho Google, por ejemplo, lo llama así. Básicamente la idea es darle herramientas a la plataforma para que entienda el perfil de el usuario que estás buscando, ¿no? ¿Cómo? A través de bases de datos, de conectar, por ejemplo, Google Analytics 4 con Google Ads para que entienda cuáles son los usuarios que hacen qué tipo de eventos en la plataforma y buscar usuarios similares, buscar esa interrelación, como veíamos en el gráfico de antes, y entender mejor hacia dónde ir, ¿sí? Hoy no tenemos que pensar en limitar, sino en darle herramientas a la plataforma, ¿sí? Segundo punto, antes controlábamos el CPC, pensábamos en, bueno, vamos a gastar
tanto en este público concretamente, en este anuncio quiero gastar 20 y en este 30. Bueno, no, eso ya está. Hoy lo que hay que buscar más es, por un lado, audiencias más amplias y permitir que la plataforma apunte a lo que nos importa, que es el retorno, ¿no? El Smart Bidding es pujas inteligentes, que es básicamente permitirle a la plataforma que decida qué es lo más eficiente para esa inversión que estamos haciendo, ¿sí? ¿Por qué? Por ahí antes, controlando el CPC, decíamos, bueno, yo me puedo permitir gastar hasta $2 por cada clic, ¿no? Hoy por hoy las plataformas ya tienen las herramientas como para decidir en qué usuario gastar cuánto, ¿no? Por ahí decide, y yo estaría de acuerdo, en que un usuario que está buscando por primera vez no vale tanto como uno que ya buscó 6 veces. Yo sí pagaría 20 céntimos de dólar por un usuario que es la primera vez que está buscando por un producto, y por ahí sí me permito pagar 4 por uno que ya está a punto de comprar. ¿Por qué? Porque eso vuelve mucho más eficiente mi inversión, y probablemente termine, que es lo que termina pasando, termine mejorando el retorno por decidir de manera más eficiente, insisto, dónde apuntar esa inversión, ¿sí? Y por último, que por ahí lo que resume un poco los otros puntos, es este cambio de lógica, ¿no? Antes íbamos más por limitar a las plataformas y decirles exactamente qué hacer, y ahora lo que hay que hacer es orientarlas. No hay que darles inputs de más, no hay que sobresegmentar, no hay que buscar esa granularidad que nosotros no podemos tener, a la que nunca podemos llegar, sino que hay que orientarlas y encargarse de que esas herramientas que le estamos dando a la plataforma, a plataformas, cuando digo plataformas me refiero a Google Ads, a Meta Ads, a cualquier plataforma publicitaria, porque así funcionan los algoritmos de todas hoy por hoy, ¿sí? Hoy lo que hay que hacer es encargarse de que tengan las herramientas y la información que realmente les va a servir para mejorar nuestro retorno, ¿sí? Y me quedo como, me parece realmente muy importante esto, porque hoy nos pasa que nos siguen llegando clientes que están en el blanco y negro, digamos, ¿no? Que no tienen esta lógica, o que siguen por ahí buscando comunicar de una manera concreta o controlar el gasto de tal público. Bueno, eso hay que ir virándolo hacia la parte de cómo sería el paradigma de hoy. Y traigo con esto qué dicen los grandes jugadores, ¿sí? Lo que traje acá es algunas capturas que tenemos de los últimos eventos que fuimos. Acá estamos el equipo muy contento en la foto con la G, de Google. Esto fue en el último evento de Google Partners en este año, hace un par de meses. Más que nada para mostrarles cómo lo encaran, digamos, ¿no? Desde las plataformas. Acá vemos, por ejemplo, con lo que es Performance Max, que es el tipo de campaña estrella, es la campaña estrella, el producto estrella de Google de los últimos 2 años, que se lograron en un promedio, en un estudio de Google, 18% más de conversiones a un costo por acción similar. Esto por un lado. Por otro lado, acá como creo que lo resume muy bien gráficamente, esto de es un tipo de campaña que se muestra en todos los placements posibles. Piensen en el ejemplo que les di antes, y acá estos son los loguitos de Google como aplicación, del buscador, de Gmail, de Maps, de YouTube, de Shopping, de Discovery, o sea, todos los placements posibles, y es un tipo de campaña que te permite mostrar los anuncios en todas las ubicaciones en función de lo que la plataforma considera que es más pertinente para cada usuario. No le va a mostrar de la misma manera a mí que a otro usuario que tiene otros comportamientos de consumo, digamos, de estas plataformas, ¿no? Esa es un poco la idea de Pimax. Y después, en Meta, esta captura es del Meta Summit de Latinoamérica, que fue en Buenos Aires este año, hace algunos meses, que más o menos, fíjense que habla de lo mismo, ¿no? Las campañas en este caso las de ASC, que son las campañas de Advantage Shopping Campaigns de Meta, que habla de mejoras en el costo por acción y en el retorno de la inversión, similares, de alguna manera. Y fíjense este gráfico como un poco muestra lo mismo que les estaba comentando antes, de las campañas en el centro y los inputs, digamos, de los que se nutre la campaña: segmentación, optimización, contenido, destino. Básicamente es de lo que se retroalimenta la campaña, ¿no? Y aprovecho acá estos dos tipos de campaña. En la próxima sesión de este ciclo va a estar Gastón. Gastón es especialista de performance, mi equipo,
y es el crack de Performance Max y de ASC. Y está bueno que vengan y lo vean porque va a estar contando detalles y cosas clave que tenemos de haber implementado estas campañas desde hace un tiempo. En ASC, por ejemplo, fuimos el año pasado al evento de lanzamiento de Meta de este tipo de campañas y fuimos de los primeros en implementarlas en Uruguay y tuvimos resultados muy buenos, similares un poco a lo que estamos viendo en estas dos, en lo que muestra Google y en lo que muestra Meta. Y está bueno que se los compartamos por lo que les decía antes, ¿no? Vemos muchas marcas que ni siquiera tienen una campaña de DSI prendida hoy, o que si la hicieron por ahí no les funcionó porque no están por ahí entendiendo el cómo aprovechar estas campañas, ¿no? Así que bueno, aprovecho ya, los invito para la próxima, el 2 de agosto, si no me equivoco, en 3 semanas, en este mismo horario, y ahí va a estar Gastón contándoles un poco más de todo esto. Así que bueno, cerramos lo que es la parte de campañas por un rato y pasamos al segundo punto, que es anuncios y creatividades. Voy a arrancar por este punto que es el cómo vemos el contenido en 2023. Bueno, básicamente lo que tenemos que entender es, en esto del cambio de paradigma, es, ya todos lo saben, creo que todos como usuarios estamos de acuerdo en que el consumo del entretenimiento como tal cambió, ¿sí? Yo creo que tiene que ver con el acceso, o sea, básicamente hace un tiempo que todos tenemos cámaras, podemos decir, semiprofesionales al alcance en nuestros celulares, y la posibilidad de subirlos. Yo creo que ahí es cuando se da el mayor cambio en cómo nosotros vemos el contenido, que es cuando las personas empezaron las personas, o sea, el ciudadano de a pie empezó a generar a contenido y a compartirlo, ¿no? Entre esto y lo que es el hecho de contar con mejores fibras ópticas, banda ancha, señal en general, es lo que hace que sea mucho más accesible, ¿no? Las personas generando contenido propio y subiéndolo muy fácilmente. Genera otro tipo de empatía, ¿no? O sea, saben que hoy es muy normal que te pases 1 hora mirando TikToks o Reels en lugar de mirarte 2 capítulos de una serie, por ejemplo. Esto lo resumo en estos 3 puntos, que es un poco cómo vemos el contenido de hoy, principalmente en lo que es vertical, ¿sí? Como estos ejemplos que vemos acá, dinámico, veloz, rápido y auténtico. En general, estamos hablando de contenido que está hecho por personas normales, digamos, y que es un poco lo que genera esta empatía de la que hablaba. Bueno, esto obviamente se ve traducido a cómo cambia el consumo de nosotros como usuarios también, y los anuncios no se quedan atrás, ¿no? Ahora, volvemos a este panorama de cómo estamos hoy, cómo estábamos antes. Insisto con esto, es importante que nos lo llevemos para entender qué es lo que está pasando. No es que estoy hablando de lo que viene en el 2024, 2025, sino qué es lo que pasa hoy con los anuncios. Lo que nosotros creíamos que estaba más del lado orgánico por ahí, o lo que era como el contenido del feed de una marca y demás, rápidamente llegó a los anuncios, a cómo las marcas comunican o sea, su publicidad, de alguna manera, ¿sí? Y también en lo que es la performance de eso. O sea, hoy vemos que este tipo de contenido funciona notablemente mejor que a cómo lo pensábamos antes. Bueno, en estos 3 puntos queda resumido, ¿no? Antes pensábamos en actores, modelos, o sea, si queríamos generar un video, necesitábamos de estos recursos, y hoy estamos viendo material de personas reales, ¿sí? Creadores de contenido. Creadores de contenido son las personas que saben cómo hablarle a la cámara, usar el lenguaje de la plataforma y demás. No necesariamente personas conocidas, no hay que confundir creadores de contenido con influencers o celebrities, ¿sí? Pero es un poco lo que estamos viendo. Videos que son orgánicos, que parecen que los agarré yo, agarré el celular, me filmé y quedó eso con un poquito de edición, digamos. Es un poco hacia donde vamos. Este punto es importante también porque tiene que ver con un tema de credibilidad. Hay un estudio no creo que era de Meta, que dice que el 63% de las personas jóvenes es entre 18 y 34 más o menos, confían más en lo que le dice un creador de contenido de una marca que lo que la marca dice de sí mismo. Y eso es un muy buen dato, ¿no? Que explica también el porqué de este cambio
en la performance de estos temas. Segundo punto es, pasamos de producciones costosas y perfectas, que tenían como este nivel de recursos, más caras, más costosas en tiempo, también, a publicidades que no parecen publicidades. No sé si les pasa, me pueden contar si ustedes lo ven así también. Hoy lo que pasa es que, y a mí me pasa como usuario también, si vos estás navegando, digamos, scrolleando en Reels, por ejemplo, y ves una publicidad que se parece a como pensábamos las publicidades antes o a cómo era una publicidad en la televisión y demás, la pasás rápido. La manera en la que yo puedo ver un video de una marca es porque se parece al resto del contenido que estoy viendo, ¿no? Es un poco la lógica que tenemos que adoptar. Es esto de que nuestra publicidad se parezca al lenguaje que tiene esa plataforma, ¿no? De por sí. Sea cualquiera, no importa. Instagram, Facebook, YouTube. Tenemos que pensar de esa manera. Y por último, esto de foco en diseño o animación. Por ahí tenemos que hacer una pieza y tenemos que trabajar en el diseño de la imagen o en la animación. Hasta hace no mucho es un tema de cuando necesitamos un video, porque video funcionaba mejor que imagen. Por ahí son 3 meses hasta tener una animación, porque en general también pasa que uno como diseñador de repente no tiene ese skill de animación necesariamente. Bueno, hoy el foco lo tenemos que pasar más desde ese lado al lado de la creatividad como tal, ¿sí? Cuando digo tendencias me refiero a usar, por ejemplo, las tendencias que se están usando hoy por hoy en este momento, que aparte es súper dinámico, es algo que saben que cambia cada mucho menos tiempo de lo que estábamos acostumbrados, lo que está pasando hoy por hoy en TikTok, por ejemplo, cómo se cuentan las cosas, y hacer foco en la creatividad. Todos coinciden en que entre el 50 y el 60 o el 70% del rendimiento de la publicidad tiene que ver con la creatividad, con tus anuncios. Entonces es muy importante eso. Este cambio de mindset lo tenemos que hacer, porque ya es algo que ya llegó hace tiempo y no tenemos que quedarnos en ese blanco y negro, digamos. Estamos a tiempo, pero bueno, hay que cambiarlo rápido. Paso un poco con ejemplos, lo mismo que decía antes, ¿no? Meta, por ejemplo, lanzó Reels for Performance, que básicamente es la traducción a esto que decía antes de lo orgánico funcionando como anuncio, ¿no? Reels for Performance invita a que utilices ese tipo de contenido para campañas de performance también, que es algo que nosotros estamos trabajando hace un tiempo y que los resultados son notables. O sea, ya les diría que ni se gasten en hacer videos como los pensábamos antes, salvo algunas excepciones donde tiene sentido, ¿sí? Cuando contás una historia muy concreta, que merece un video ser visto durante 1 minuto, 1 minuto y medio, pero tiene que ser realmente muy buena la creatividad como tal. O, por ejemplo, puede pasar en moda que tiene sentido que tengas como un lanzamiento de campaña de alguna manera y demás, pero si no, el contenido lo tenemos que pensar mucho más dinámico y realmente eso vemos hace tiempo que tiene un rendimiento notable en performance también, o sea, campañas que están yendo a compras, a retorno, ¿sí? No estoy hablando de generar branding, estoy hablando de performance concretamente. Y por otro lado, Google incluyendo a los shorts como placement de las campañas. O sea, las campañas de YouTube, de Pimax y demás empiezan a contemplar la ubicación de shorts, que es básicamente el Reels o el TikTok de Google, de YouTube, como ubicación posible de sus campañas, ¿sí? Vamos todos en la misma línea, digamos. Y el último punto es que hace un par de días se cumple 1 año de que TikTok Ads está en Uruguay. O sea, el 1 de julio del año pasado se lanza oficialmente la plataforma para Uruguay. Y vamos un poco, bueno, en la línea que decía antes, fíjense que así se lanza TikTok en los mercados en los que llega, que es no hagas anuncios, hace TikToks, ¿no? Esta lógica la podremos aplicar a todo lo demás también. Es hablarme en el lenguaje de la plataforma que estoy usando, ¿sí? Así que bueno, con esto podemos resumir que los videos y este tipo de narrativa, este tipo de contenido es parte vital de nuestra comunicación. No podemos dejar de contar con eso hoy, ¿sí? Quiero que quede ese mensaje como muy rotundo porque realmente nos sigue pasando lo que decía antes. Vemos marcas que de repente ni siquiera lo tienen contemplado, ¿no? Y creo que nada, es un cambio que hay que hacer ya mismo. Así que bueno, dicho esto, voy a hacer
4 puntos, digamos, breve resumen de hacia dónde vamos, o un poco lo que vemos de acá en adelante. Traje 4, obviamente son muchos más, pero los que considero que son los más importantes a tener en cuenta de lo que viene, ¿no? Primero, Google Analytics 4, que en realidad no viene nada, pues ya vino hace 13 días, que fue el sunset de la plataforma anterior, de Universal, y estamos como obligados de alguna manera, en caso de usar Google Analytics, a contar con Google Analytics 4, que lo traigo porque fíjense que un poco explica lo que hablábamos antes. La medición centrada en el usuario y no en las sesiones, como lo veíamos antes. Estamos pensando en ver el usuario y en contemplar toda esa multicanalidad de la que hablábamos antes, además de la privacidad de los datos y demás. Por otro lado, la inteligencia artificial en el uso cotidiano de nuestras plataformas digitales, que esto es algo que se veía venir, porque todo lo que es inteligencia artificial de manera independiente como que avanza mucho más rápido de lo que las herramientas que ya tenemos y que ya usamos las saben adoptar. Fíjense que aparecen este tipo de herramientas como esta del ejemplo, que te generan imágenes con solo un prompt, o mismo hace poco salió me acuerdo del bot que te resumía mensajes de WhatsApp. Todo eso de manera independiente se desarrolla muchísimo más rápido de lo que WhatsApp, Google, cualquiera lo puede como incorporar a sus herramientas. Entonces, bueno, es lo que empieza a pasar. Esto es una captura del evento global de Google que se hace todos los años, que muestra un poco lo que viene dentro de Google Ads. Fíjense que es, básicamente, le decís o sea, le subís un PNG, digamos, del producto, y le decís, quiero que le pongas un fondo de playa con unos duraznos, porque la crema es de duraznos, evidentemente, y te genera 4 imágenes, la que te gusta más, ya la podés aplicar directamente a la campaña. No lo tenés que hacer ni siquiera por otro lado. Después el tercer punto, WhatsApp Payments, que lo traje, si bien no tiene fecha de implementación en Uruguay ni en el resto de Latinoamérica, aparte de Brasil, ya se implementó en los mercados que se consideran mercados testigos, mercados de prueba. En India está funcionando hace ya un año, más de un año. En Brasil se implementó en marzo y está funcionando. Si no me equivoco, también se sumó Singapur en los últimos meses. Es algo que evidentemente tarde o temprano va a llegar a todos, y lo tenemos que tener contemplado también como algo que va a suceder. Y un poco va linkeado con el siguiente punto, que es mensajería directa como parte clave, como punto clave de nuestras estrategias digitales. Se calcula más o menos 1.000 millones de personas por semana, o sea, es un octavo del mundo, básicamente. Se comunica con una cuenta comercial o de servicio, de WhatsApp o de Messenger o de Instagram Direct, digamos. O sea, sí o sí tiene que formar parte de nuestra estrategia digital a futuro. Y para eso es muy importante valerse de lo que es la automation, ¿no? Nosotros estamos trabajando ahora, por ejemplo, con clientes directamente utilizar WhatsApp como parte de esa estrategia que se suma a lo que ya venía sucediendo con el email marketing, con los flujos automatizados que ya conocemos. Integrar WhatsApp también es clave para lo que viene, ¿sí? Así que bien, en resumen, y gracias por la paciencia, creo que estoy unos minutitos adelantado. Ahí, Ana, te agradezco. Quiero como dejar el mensaje final, como lo que quiero comunicar, que es el desafío, que básicamente es cambiar el mindset, ¿sí? Tanto sea en la comunicación de nuestras marcas, no importa el rol que nos toque desde ese lugar, de producto, de diseño, de comunicación como tal, digamos, tenemos que pasar del blanco y negro de pensar en imágenes estáticas, en videos mega producidos, en horas de diseño y redacción, a pensar en creadores de contenido, en generar más volumen de anuncios, más orgánicos. Los llamo orgánicos porque por más que sean anuncios, me refiero digamos, al hecho de que, lo que decía antes, que parecen no publicidades, que son un poco más imperfectos, también es eso, ¿no? Y usar tendencias y concentrarse en lo creativo de los contenidos y no tanto en la parte anterior o como lo veíamos antes. Por otro lado, en campañas concretamente, lo que decíamos, pasar de la super segmentación, de 10 campañas por cada etapa del funnel, que a su vez las separo por audiencias y demás, apuntar exactamente al público que quiero con tanta plata. No, eso, chau, prescribió, olvídense.
hoy el foco tiene que estar en nutrir a esas inteligencias artificiales, a esas campañas, a esas plataformas con data útil, ¿sí? Lo que decíamos, bases de datos, audiencias conectadas, señales de audiencia y demás. Hacer foco en los retornos y en los márgenes de ganancia, ¿sí? Entender, o sea, entender realmente qué productos son los que nos sirven, los que no nos sirven y por qué, cuánto, o sea, trabajar más en ese lado. Y la aplicación de aprendizajes, obviamente. Que las campañas funcionen por inteligencia artificial no significa que funcionen necesariamente o que sean una solución mágica, para nada. Tienen un montón de temas, de vicisitudes y de hacks que nosotros como marketers, digamos, los aprendimos y los tenemos que aplicar, aplicar ese aprendizaje, ¿sí? Y por último, y por ahí acá voy a hablar más desde la experiencia personal y que tenemos nosotros como agencia digital, ¿no? En los roles estratégicos. Si uno pensaba en lo que era una agencia digital hace, no sé, 5 años, por ahí, me acuerdo de cuando esto de controlar los CPCs, lo que hacíamos era gestionar las campañas, controlar los costos concretos, lo que decíamos antes, implementar los anuncios al detalle, que vaya esta imagen con este copy en este momento, a esta hora. Todo eso, conocer los hacks de la plataforma y gestionar la data de la que se nutren, que eso ya sucedía antes de alguna manera. Y hoy, a eso, o sea, esto obviamente sigue pasando, pero nuestro rol cambió mucho y se enfoca más en temas estratégicos que tienen que ver con esto, ¿no? Hoy lo que hacemos, de hecho, es lo que hacemos hoy con nuestros clientes, es proyectar crecimientos, al trabajar en el armado de los forecasts y demás, entender el negocio, entender los KPIs del negocio, hacer el seguimiento de los KPIs de cada uno de ellos, administrar los márgenes de retorno posibles, o sea, ayudar a nuestros clientes a entender cuánto pueden invertir en cada cosa para que siga siendo rentable. Fíjense cómo pasamos de mirar acá a mirar el negocio de alguna manera, conocer los márgenes de ganancias por categoría, analizar los shares de cada canal, entender eso, entender cómo se comportan entre sí, hacer esos vínculos, ¿no? Estudiar la rentabilidad. Todo básicamente lo puedo resumir acá en objetivos de campañas y objetivos del negocio, que es a donde hoy estamos apuntando más y en donde más estamos enfocados. Así que bueno, lo resumo con desafío cambiar el mindset y salir del blanco y negro. Así que bueno, cuenten con nosotros para eso. Y sin más, vamos a dejar un espacio ahí para las preguntas. Antes de que continúe Ana, que va a estar hablando de los niveles en los que se encuentra el e-commerce. Me parece que vamos a pasar como del lado campañas, innovación, negocio, y creo que hacemos un nexo como para ver un poco más desde adentro lo que es el e-commerce. Y sumamos acá, nosotros abrimos como un sorteo para que participen de una auditoría gratuita en campañas, con foco en innovación, que es un poco lo que estuvimos hablando. Así que ahí, el que quiera, lo dejo un ratito, escanean el QR y es un formulario que pueden participar. Gracias, Fede. Muy interesante y se llevan deberes. Si alguien Muy tiene bien. alguna Para que pregunta, yo también estoy participando. No puedo Uy, enganchar. Lo dejo. Déjalo un ratito, así se van tomando. Si quieren, no sé chicos si quieren leerme las preguntas o yo tengo acá igual, Dale, estoy como pasando quieras. como quieran. Pregunta, a ver. Alguien pregunta. Alguien pasó a odiarme, dice, bueno, está bien, Bueno. puede pasar. Ya estamos Eh, acostumbrados. Alguien pregunta, dice, me gustaría consultar si el uso de los anuncios con Pimax en Meta como en Google genera que dejemos de segmentar el público. Sí, a ver, no es que dejamos de segmentarlo, sino que dejamos de hacerlo nosotros, ¿no? Un poco la idea es esa, no es que le vamos a mostrar anuncios indiscriminadamente a cualquier persona del espacio geográfico que elijamos, sino que la herramienta hoy tiene muchas más herramientas, valga la redundancia, para elegir a quién mostrarle ese anuncio y cuándo de lo que nosotros podríamos hacer. Nosotros tenemos que darle un marco a la plataforma para que se desenvuelva ahí y darle herramientas para que entienda mejor, para
digamos, para mejorarle o acelerar ese aprendizaje, ¿no? Ejemplo, la campaña tiene que ir a todo Uruguay y te cuento, digamos, que los que me compraron en el último tiempo son estos, te conecto con mi plataforma de medición, probablemente Analytics, y te cuento que fíjate cuál es el tipo de usuario que mira tal categoría, que compra tal cosa, que no completó el carrito, o que no concretó la compra después del carrito. O sea, le acelero el aprendizaje y la plataforma va a saber a quién mostrarle. De hecho, si vos les preguntás a los asesores de Google y de Meta, digamos, dentro de las empresas, lo que te dicen es eso, de hecho, lo que te dicen es abrilo a todo el mundo, abrilo a todo Uruguay, por ejemplo, deja que la plataforma entienda. Sí le puedes hacer una breve limitación, pero realmente no te conviene. Te termina saliendo más cara la publicidad cuando súper segmentás. Y aparte te estás perdiendo de todo lo que la plataforma te puede resolver mucho mejor que nosotros. Esa sería la lógica. Perfecto. Tenemos más preguntas. Pablo pregunta, ¿no supone un riesgo dejarle todo el poder a la plataforma? Ejemplo, en las campañas de ADB+, no sé cómo se dice, perdón, Sí. de Meta. Sí, supone un riesgo. Ahí es donde entra nuestro rol, ¿no? A ver, yo no lo haría, yo ni le recomendaría a nadie que gestione un negocio que ponga tanta inversión en una sola campaña y listo. No es la manera. Las campañas de DSI, por ejemplo, y te las plantean como tales, son complementarias al resto de la estrategia que tengas de campañas, ¿sí? No es que tenés que tener solo una campaña de DSI y olvidarte. No funciona así. Y obviamente que, por ende, existe un riesgo, pero ahí es donde entramos por ahí nosotros como expertos en las plataformas para entender cuánto sí y cuánto no, cuánto invertir en cada una, qué hacer en complemento de ese tipo de campañas y demás. La siguiente creo que un poco lo que decíamos antes, ¿no? Un solo interés para que sea un público. Claro, o sea, lo que tenemos que hacer sí, creo que lo que explicaba antes, ¿no? O sea, tratar de darle la menor segmentación posible y entender que a ver, por ejemplo, pasa mucho con ubicaciones en mercados más grandes, por ejemplo, donde tenés, no sé, bueno, en Argentina, por ejemplo, que tenés provincias con 2, 3, 4 millones de personas, donde sí por ahí tiene más sentido por temas logísticos también y decir limitarlo. En Uruguay nos pasa con la típica diferenciación en campañas entre Montevideo e interior. Lo que sí vemos es que el resultado que termina teniendo la plataforma cuando nosotros dejamos el público amplio contra lo que nosotros esperamos o sabemos que puede pasar, ejemplo, que Montevideo rinde de esta manera y que el interior rinde de esta otra, termina siendo el mismo. O sea, la plataforma llega a la conclusión a la que nosotros le queremos dar. Por eso es que mejor no super segmentar. ¿No? Pasa mucho con esto de yo sé que mi público concreto es mujeres de 30 a 55 años. Bueno, ahí lo que les recomiendo es no segmenten por mujeres de 30 a 55 años. Si quieren hacer la prueba de ir pasando a lo que son las audiencias amplias, por ahí es primero segmentar solo por mujeres, en los casos en los que se permita, pero después ya dejar que la plataforma se nutra de esa otra información. Porque siempre aparecen esos casos donde te encontrás con sorpresas que generalmente son compras que no vienen de donde uno cree que podrían venir. Y el espíritu es ese. Si yo segmento solamente a la plataforma, no sé, Google Ads, por ejemplo, con esto de que ahora, no sé si saben, pero en las campañas de búsqueda casi que te obliga a que las palabras clave que pongas sean de concordancia amplia, o sea, que puedan variar completamente. ¿Cuál es la lógica? Que permitir mostrarle un anuncio a una persona que está buscando algo que vos no creías que iba a buscar. Yo de repente por ahí en la campaña, en mi ejemplo del televisor, que usé Google Shopping para ver posibilidades, mi búsqueda anterior fue cuántas pulgadas necesito. Y de repente vos no tenías esas keywords agregadas como tal a la campaña y nunca hubiera aparecido tu anuncio. Cuando en realidad yo era un usuario que ya estaba relativamente avanzado en el proceso de compra, estaba iniciado, pero estaba bastante seguro de que iba a comprar un televisor. Ese es el espíritu que tenemos que tener. Más allá de cómo es concretamente con cada plataforma, que ahí por ahí, insisto con esto, en la próxima
yo no quise hacer mucho foco porque obviamente Gasti va a estar hablando de esto en la próxima sesión y porque aparte me hubiera extendido un montón de tiempo. Pero creo que el espíritu con el que se tiene que quedar es ese, el de orientar y no limitar. Tenemos una pregunta más que dice, ¿cuál es la herramienta que añade fondos a los productos? Que añade, la que mostramos todavía no está, creo que es principios de 2024. Hoy por hoy igual eso se puede hacer, Midjourney, por ejemplo, o sea, hay un montón de herramientas de inteligencia artificial que lo resuelven. Ahí los invito a probarlas todas porque hay un montón de esas herramientas que ya hoy nos sirven para trabajar. Las que son de diseño, bueno, Adobe que hace poco lanzó globalmente lo de extender las imágenes, el relleno inteligente creo que se llama. Hay millones, los invito a que las prueben porque hoy por hoy ya se pueden usar. Lo que va a hacer Google el año que viene es incorporarlo a Google Ads para que ni siquiera tengas que hacerlo por afuera, digamos. Bueno, espectacular. Muchas gracias, Federico, por tu charla. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ahí dejo a ver, un segundito. No sé si... bueno, acá me falta el mail. No, sí, ahí abajo está. Nos pueden escribir cualquier cosa a info@vivi.marketing o a performance@vivi.marketing. Cualquier pregunta que haya quedado, que quieran que los ayudemos, nos escriben y no tendremos problema en responder. Muchas Gracias, gracias. Federico. Bueno, yo me Gracias a quedo con ustedes. algo que Federico compartía hoy, más allá de todas las tendencias que trajo para lo que es el desarrollo de inteligencia artificial aplicado a las campañas. Este tema del cambio de mindset, es como decir, bueno, hay que cambiar el mindset, pero no es tan fácil cuando te encontrás por lo menos con lo que son los e-commerce en Uruguay, que es el tema que yo vengo a hablar, y que en realidad también hemos compartido con colegas que tampoco es tan diferente en Argentina, este volumen de disparidad que vemos en los negocios. Por eso hoy los queremos encapsular en niveles, que nada, estos niveles son fruto de un poco de la observación, pero ahí contame un poco, Federico, si también te pasa, porque por ahí hablamos, sí, trabajamos con esta experiencia y me quedo un poco con los cambios del contenido también, y cómo haces entender a ciertos clientes que recién se están embarcando en las viejas teorías y recién están invirtiendo para decirle, no, confía en los creadores de contenidos, mostrate natural y sé vos como marca. De hecho, hay una tendencia en Uruguay que es una resistencia tremenda al live shopping, con lo que sabemos que presenta de live shopping, y me ha pasado con las marcas de decir, no, yo tengo miedo de mostrar mi back, tengo miedo de mostrar eso, cuando lo que te hace auténtico es lo que te hace vender también. Entonces, Fede, un poco tu opinión ahí como para enganchar los temas, porque me parece que tienen bastante sentido. Sí, totalmente. Nos pasa lo mismo. Yo creo que ya no tiene tanto que ver con qué mercado es. Primero, bueno, responder a la pregunta concretamente, ¿cómo se hace? Es paciencia. Yo creo que es paciencia primero, ir haciendo entender realmente el porqué, y después con los resultados, que también ahí hay algo, los resultados cada vez llegan más rápido. Y creo que ese es el punto clave. Lo que pasaba por ahí en otros momentos es que tardaban un poco, los cambios de mindset eran de a 3 años, de a 5 años. Hoy por hoy es mucho más rápido, muchísimo. Por eso digo que ya no tiene tanto que ver con el mercado. Por ahí antes era más lógico que mercados más grandes, más abiertos, o donde más rápido llegan las soluciones, se incorporaban las cosas antes y por ahí tardaba más en eso llegar a mercados un poco más chicos, pero hoy ya tiene más que ver con la velocidad. Pensá que hay, vos lo sabes mejor que yo, hay empresas enteras construidas a partir de una estructura de mucho equipo, que tomó mucho tiempo armar, y de equipos que funcionan bien, que yo por eso lo entiendo también, porque hacer entender que eso por ahí, no es que no sirve, sino que hay que cambiar el mindset con el que se trabaja, y es complicado, ¿no? Pero bueno, ahí está nuestro desafío también. Nuestro Nosotros trabajo diario. nuestro trabajo diario consiste en eso, de nuestro lado por lo menos en poder mostrar esos resultados también y dar los recursos que podamos para que eso suceda. Totalmente. Yo creo que acá solamente puntualizo eso y ya entramos en la charla.
hay un gran trabajo de los responsables de e-commerce de entender que estas cosas tienen que pasar y de no frustrarse, como lo hemos hablado en otras charlas, y de empoderarse y encargarse de confiar, en este caso, en la agencia, como vos mostrabas, el cambio que está teniendo la agencia, que te acompaña con tus números, que te acompaña con la rentabilidad, que ya no mira el CPC, es fundamental aliarse, acompañarse, confiar en los proveedores que tienen contratados como para dar el salto de nivel. Ahora, si les parece, arranco a compartir, pero es súper interesante, Federico, la verdad, gracias de este lado también por compartir estos conocimientos. Gracias a vos. Te escuchamos. Bien, bueno, ¿de qué vengo a hablarles hoy? ¿En qué nivel de e-commerce te encontrás? ¿Y por qué traigo este tema arriba de la mesa? Bueno, primero me voy a presentar. Mi nombre es Ana de León, soy consultora de e-commerce. Hace 2 meses tomé un camino independiente. Si bien mi corazoncito sigue muy atento, que es Fenicio, empresa líder en Uruguay, que quizás muchos de ustedes conozcan, donde me desempeñé como Customer Success durante 4 años, y sigo un poco vinculada también en tareas de academia con ellos y demás. Estoy ahora como un camino independiente, trabajando con muchas marcas y volcando el conocimiento que fui adquiriendo de los diferentes rubros en el mercado. Me pueden seguir en LinkedIn, tienen la página de la consultora ahí también para informarse un poquito más sobre lo que hacemos. ¿Y por qué quiero que hablemos de este tema? Porque me parece que es importante, y gracias a CEDU por apoyarnos a presentar este tema, es porque muchas veces primero tenemos que saber dónde estamos parados para generar realmente la evolución de hacia dónde queremos ir. Y si no tenemos una charla franca sobre los niveles que existen dentro de e-commerce, nunca lo vamos a poder hacer. Obviamente que esta presentación de niveles nace de parámetros de observación de lo que ha sido estos años de trabajo y de lo que sigo viendo un poco en los mercados, como hablaba, como charlando con diferentes colegas que tienen herramientas integradas, etc. Y esos parámetros de observación en los que nos basamos para categorizar en 3 niveles los e-commerce tienen que ver con el catálogo, cómo manejan los datos, qué inversiones realizan, qué integraciones tienen, cómo planifican, si existen procesos o no existen procesos asociados, cómo están formados estos equipos. Hay un montón de parámetros que se observan y de esta mezcla de parámetros podemos acercarnos a hablar de los niveles. Entonces lo primero que yo voy a hacer es ir desglosando los parámetros y vamos a ir del mínimo deseable al máximo deseable. Vamos a recorrer ese camino y me gustaría que en el espacio Q&A me vayan diciendo si se sienten identificados, ¿sí? Con lo que les voy comentando, y vamos a arrancar por la dirección, porque todo nace de la dirección, que sí creo que es donde podemos trabajar el cambio de mindset como responsables de e-commerce, pero vamos a ir en la parte superior, siempre van a ver lo que es el mínimo indispensable. Y muchas veces te encontrás con la frase que nos llega a nosotros que dice: quiero tener una página web porque fulanito tiene y le va bien. Cuando dice fulanito se refiere a algún amigo, a veces no está ni siquiera en su rubro, ese amigo vendiendo online, ¿sí? Porque ve que la competencia o asume que la competencia le va bien. Y después tenemos directores que plantean este deseo, no ni siquiera de un e-commerce, hablan de una página web, estamos yendo a lo más básico de la base de los niveles. Y también tenemos otros casos donde el responsable de desarrollar el sitio de e-commerce nos dice: la dirección no le da importancia a la web, o la web no vende porque a la dirección no le importa el negocio, ¿sí? Nunca tiene tiempo para estar centrado en esto. Si nos vamos a la punta del iceberg, al nivel 3, digamos, vamos a encontrar un directorio que está sumamente comprometido, que hoy está en la búsqueda de la rentabilidad del negocio. Un poco lo que justamente hablaban desde BB Marketing. Estamos enfocándonos en rentabilidad. Necesitamos no solo e-commerce que vendan, sino e-commerce que sean rentables. Y esos directores que están en un nivel 3 exigen niveles de ventas similares a tiendas físicas. Obviamente que si el negocio es solo online no van a tener una comparación, pero por lo que en general nos presentamos, dicen: quiero que la web venda como la tercera tienda física, si no es la 1, es la 3,
pero están sumamente comprometidos con el objetivo, con un objetivo de rentabilidad, no de venta. ¿Qué hay en el medio para que influya de un polo al otro? En mis conclusiones hay falta de conocimiento, hay falta de conciencia de lo que es un e-commerce y de todo el trabajo que se va a tener que hacer a lo largo del tiempo. Esto no es inmediato, no prendemos un sitio por arte de magia, si lo sabremos, va a vender. Entonces hay una brecha muy grande entre las direcciones de un nivel 0 a un nivel 3. Respóndame ahí en Q&A si se sienten un poquito identificados en esto de cómo influye la dirección, ¿sí? Otro de los parámetros de observación que trajimos tiene que ver con la inversión. Y si partimos de un nivel base, dicen, yo no puedo invertir eso si no estoy vendiendo. Eso es lo primero que te dicen. Y después tenés otros ejemplos que te dicen, sí, nosotros estamos invirtiendo, le ponemos $10 a un posteo, o a veces te dicen, no, y además yo tengo publicidad porque tengo justo un convenio con la radio que, o sea, bueno, ¿qué es lo que entendemos por inversión en e-commerce? Y luego tenemos el extremo, digamos, de lo que sería un nivel 3, donde sabemos que el 10% de la venta online se debe destinar a marketing, a acciones de marketing de growth, ¿sí? Acciones de marketing de conversión, buscando justamente, más allá de que también tenemos que acompañar de branding, pero que termina siendo un todo a la venta, sabemos que un 10% de la venta lo tenemos que volcar ahí. Sabemos que el costo del tráfico no es el mismo este año que el año pasado, que seguramente lo que hacíamos con $30 diarios para Meta y Google, por hablar de un presupuesto X, hoy lo tenemos que hacer con $50 diarios. Entonces, acá se despierta un tema de influencia de la visión de negocios y obviamente también de recursos financieros. Porque no es que algunos directores no inviertan por falta de conocimiento, por falta de visión de negocios. No invierten por falta de recursos financieros. Y acá seguro que me preguntan, y me dicen, Ana, ¿entonces qué? ¿El huevo o la gallina? Bueno, los e-commerce son un trabajo de construcción, ¿sí? Hablamos a veces de un año para estabilizar un e-commerce. Y es muy diferente lo que nos va a suceder según el escenario de una marca preexistente con muchos años de trayectoria, con un equipo comprometido. Son muchísimos los factores que empiezan a jugar acá. Pero tenemos que entender que la inversión al comienzo se va a sacrificar como lo que se llama inversión, para que luego tenga retorno. No tengo la respuesta universal del huevo y la gallina, de todas maneras, pero sé que es muy válido que lo pregunten. Si nos vamos a la formación de equipos, nosotros vemos en un nivel básico que la respuesta siempre es todos hacemos todo. Acá todos hacemos todo, es lo primero que nos dicen. Por ahí aparece la figura de un vendedor de tienda, ¿sí? O de un dueño, que es el dueño, su único dueño puso este negocio de e-commerce, donde se encargan en realidad de gestionar el sitio. ¿A qué me refiero con eso? Ponerle stock a los productos, subir, bajar publicaciones, cambiar los banners. A eso le llamo yo gestión del sitio en un nivel básico. Ahora, si vamos a los equipos, y nos vamos a los equipos nivel 3, tenemos equipos especializados donde el alcance puede ser muy variable dependiendo del tiempo que esté online, este e-commerce, de la trayectoria que tiene la marca offline, por supuesto de los volúmenes de venta, de la cantidad de órdenes día. Vamos a encontrar la figura del e-commerce manager, que no va a depender del gerente de marketing. Vamos a hablar de un diseñador propio, no vamos a hablar de diseñadores compartidos con el equipo de marketing. Vamos a hablar de agencias de marketing especializadas, como es el caso de Vive Marketing. Podemos incluso hablar de un especialista en CRO, ¿sí? Que cuando hablamos de CRO, hablamos del foco en el trabajo de la conversión, que ese especialista en CRO puede estar dentro del equipo interno incluso. Podemos hablar de especialistas en Business Intelligence que forman parte del equipo interno, y bueno, por supuesto la figura del Community Manager que por ahí que siempre está ahí y que puede ser que esté integrado también en el equipo. Es una brecha enorme la que existe en la formación de equipos. Si bien los equipos en Uruguay no tienden a ser grandes y tienden a terciarizar mucho de los servicios, podríamos encontrarnos con una gran foto que esté constituida por todos estos roles que les comento acá. Voy consultando ahí en Q&A si tenemos
sí, ahí Anonymous Attendee nos dice, si te basás en la rentabilidad pero quieres estar entre la 1 y la 3, la venta está implícita. Por supuesto que sí, pero no es el foco y ahora te voy a contar por qué. La venta termina siendo algo implícito totalmente, porque si no, no tengo rentabilidad, pero ya no estoy en el análisis constante de las unidades vendidas, de la cantidad de unidades vendidas. Voy a estar en el análisis de las unidades rentables, ¿sí? Y de qué tipo de catálogo voy a promocionar. De equipo podemos irnos a hablar de procesos, ¿sí? Y por lo general los procesos en un nivel básico son inexistentes. Por lo general son inexistentes, esa es la realidad. O están más asociados a un flujo de mantenimiento del catálogo del frontend. De nuevo, ¿a qué me refiero? Bueno, perfecto, sí, hago los banners con una agencia o un diseñador, entonces me los manda, entonces yo los subo antes de la promoción y saco las fotos, capaz que con la modelo, o consigo las fotos con un proveedor externo y las subo, y hasta eso es un proceso que pueden tener definido. Cuando hablamos de un nivel 3, hablamos de procesos que están establecidos, tanto a nivel de operaciones, a nivel de back office. En muchos casos incluso pueden tener procesos que pueden parecer óptimos a nivel de operaciones, pero pueden estar contratando expertos en cada área, expertos en logística, expertos en diferentes temáticas, ¿sí?, dentro de los procesos para seguirlos optimizando, porque entienden que estos engranajes perfectos son los que los llevan al éxito. ¿De qué va a depender en el medio? De la cantidad de órdenes día, por supuesto, porque son las cantidad de órdenes, ¿sí? Cantidad de pedidos, la venta, lo que, y no digo la venta como tal, porque ahí debería depender del ticket promedio, hablo de la cantidad de órdenes día, lo que empieza a forzar los procesos y a desnudar o que no tenemos los procesos o que están mal resueltos. Y también acá hay algo muy importante que es la visión de experiencia al cliente. ¿Yo por qué voy a afinar los procesos? Porque en definitiva, estos procesos perfectos son los que van a hacer que yo le pueda brindar a ese cliente una experiencia de compra memorable. Entonces, cuando la empresa tiene, este e-commerce tiene una visión de mejorar la experiencia del cliente y la tiene como foco de su trabajo, siempre va a poner un gran hincapié en la mejora de los procesos. Si seguimos un poco en el orden de los parámetros, cuando hablo de catálogo, en el nivel básico vamos a encontrar que no se aplican técnicas de upselling, es decir, la venta cruzada, cómo mejoro el ticket promedio. No son exigentes con la indexación para SEO, porque en realidad tampoco es que trabajen lo que es SEO con la importancia que tiene. Por ahí están preocupados por tener las novedades subidas al sitio, y por ahí va la preocupación en torno al catálogo. Ahora, en un nivel 3, hablamos de que se buscan mejoras constantes en la ficha de productos. Desde cómo comentamos el producto, se realizan pruebas A/B testing para entender de qué color tiene que ser el botón comprar, cómo rinden las fotos, si voy a tener videos en fichas de productos, cómo este cliente entiende y ve lo que pasa, se ven grabaciones de usuarios para entender los comportamientos. Es más, en cuanto a catálogo, amplían el negocio, incluso con rubros que no tienen presente de manera offline, y ven la oportunidad de llegar a públicos diferentes con su marca, siempre y cuando la marca resista, por supuesto, por su visión y su misión, en integrar ese tipo de productos al catálogo. Existen los casos de dropshipping, de decir, bueno, mi negocio me está yendo tan bien que voy a hacer dropshipping, no voy a tener en la existencia de mi stock los productos, pero voy a comercializar productos de terceros en mi web para aprovechar el tráfico que tengo. Entonces acá empieza a jugar una visión comercial, una visión de negocios, una visión que está basada básicamente en el conocimiento. Hay una gran preocupación por el catálogo en un nivel 3. Integraciones. Cuando hablamos de integraciones, en el nivel 1, por ahí lo más básico que encontramos, que nos ha pasado, es decir, no voy a integrar una logística, ¿sí?, cuando hablamos de couriers, de empresas logísticas integradas, porque yo ya vendo así. Los o las clientas me dicen por cuál agencia lo quieren recibir. Eso es lo que entienden por integración, ¿sí? Y se quedan en ese nivel y dicen, bueno, yo ya lo vengo bien así,
no están visualizando el posible crecimiento, ¿sí? Y ahí ya tenés una pauta muy clara de hacia dónde va a ir ese negocio. ¿De qué hablamos en el nivel 3? Hablamos de múltiples integraciones. Seguramente si algunos, si algunos de los que hoy están acá viendo esta charla sienten que pertenecen a un nivel 3, se van a sentir súper identificados con esta cantidad de proveedores y cantidad de integraciones que siempre dan dolor de cabeza, pero que al final del día son las que resuelven también el crecimiento del negocio. Podemos hablar de sistema de gestión de pedidos, OMS, podemos hablar de marketing automation, podemos hablar de inteligencia de negocios, podemos hablar de integración de CRM, podemos hablar de integración de PIM. ¿Qué es un PIM? Es un gestor de información de producto que busca tener títulos que indexan mejor, que sean mejores para el e-commerce, que yo pueda manejar incluso una inteligencia aplicada al catálogo, ¿sí? A través de herramientas externas. Entonces, estamos hablando de algo que tiene una gran diferencia entre la primera postura y la segunda, y también el nivel de integraciones lo va a ir llevando la cantidad de órdenes días. Por supuesto que yo no por querer estar en un nivel 3 de e-commerce y aún no tengo venta, voy a estar integrando herramientas, por supuesto que no. Entonces, uno de los grandes diferenciales que hay entre un nivel 1 y un nivel 3 y todo lo que pasa en el medio. La importancia de los datos. Esto es viejo, pero sigue realmente en tela de juicio porque yo les diría que sigue no pasando en muchos e-commerce, ¿sí? Podemos contar con los dedos los e-commerce líderes donde estas cosas están pasando. Entonces, por ahí un día te dicen, la web no vende, pero cuando vos entrás a hablar con ese director, no usan Google Analytics, no usan las reporterías de sus plataformas de e-commerce, no usan datos para diagnosticar por qué la web no vende, ¿sí? Porque la web no es una entidad sola que se maneja sola, pero créanme que hay e-commerce que están en esta postura. Sin embargo, si hablamos de un nivel 3, saben que los datos es el mejor activo de la compañía, saben que es lo más importante que tienen hoy, saben que el aprovechamiento de esos datos va a hacer que la recompra exista porque persiguen un objetivo de rentabilidad. Estas empresas han contratado herramientas de Business Intelligence. Puede ser Tableau, Power BI, Google Data Studio, etc. En algunos casos, como les comentaba hoy, hay expertos en BI que forman parte de sus equipos. Y si no, buscan asesores externos o a veces hay herramientas, ¿sí?, que ya vienen con los expertos para que nos puedan ayudar en este tema. Además, estas herramientas se nutren de múltiples fuentes de datos. De qué pasa con Meta, qué pasa con Google, qué pasa con Analytics, qué pasa con email marketing, qué pasa con los usuarios que dejan los datos en tienda, qué pasa con los compradores de tienda. Hay un producto que estoy vendiendo más en la sucursal de Carrasco, pero ese producto que es estrella en la sucursal de Carrasco no se está vendiendo en la web. ¿Por qué? ¿Cuáles son los productos que van a tener más tendencia a quiebre? Hay un montón de información en datos y ni les cuento a nivel de usuario de cómo podríamos armar segmentaciones y entender qué está pasando. Hay un abismo entre el nivel 1 y el nivel 3 en cuanto al procesamiento y la aplicación de tecnologías para datos. Si yo comparo a grosso modo los 3 niveles, ¿sí?, porque podríamos hablar horas de análisis específicos de e-commerce, acá lo que les planteo son preguntas sencillas. ¿De qué se preocupa? El nivel 1 se preocupa de la facturación, ¿sí? ¿Cuánto le está entrando a la caja? Ni siquiera se está preocupando si eso que le está entrando a la caja le está sirviendo para los costos costos directos o costos asociados. El nivel 2 ya se preocupa por cuánto están convirtiendo cada fuente de tráfico. ¿Qué está pasando con el email marketing? ¿Qué está pasando con las campañas de Google, de Meta? ¿Estoy teniendo tráfico orgánico? Bueno, perfecto. ¿Qué está pasando con ese tráfico orgánico? ¿Es porque estoy bien posicionado en los buscadores de Google? Hay una vuelta en el nivel 2, ¿sí?, de ir viendo la conversión por tráfico. Por supuesto que la venta está implícita, pero no, los indicadores que miro son diferentes. Y el nivel 3 apuesta a la rentabilidad y es ahí donde va a tener todas sus preocupaciones enfocadas. ¿De qué se ocupa el nivel 1?
El nivel 1 se ocupa de la tienda física, ¿sí? No le está dando la importancia al e-commerce que necesita, o se está planteando esta pregunta, ¿el huevo o la gallina? O puede ser que no tenga los recursos financieros, etc. El nivel 2 se ocupa de nivelar las ventas. Es decir, perfecto, si el mes pasado vendí esto, este mes no puedo no vender esto, etcétera. Necesito nivelar mis KPIs, necesito que si logré esta tasa de conversión no vuelva a bajar. Está en un nivel de justamente nivelación, entender que los KPIs básicos estén funcionando y que no tengan una caída. El nivel 3 se ocupa de la recompra y de la fidelización, porque entiende que ya niveló las ventas, ya tiene todas las plataformas integradas que necesita y ahora lo que necesita es que lo sigan eligiendo y le sigan comprando y que fidelice ese cliente para que lo elija siempre y lo recomienda. ¿En qué invierte el nivel 1? No invierte. Esa es la realidad, porque decir que le ponemos plata a un posteo y que tenemos un acuerdo, por ejemplo, en la radio y ahí metemos y ahora puedes comprar online, no invierte. Nivel 2, ¿en qué invierte? En las fuentes de tráfico. Sí, está haciendo campañas en Google, está haciendo campañas en Meta, quizás en el viejo modo no está haciendo las campañas, con todo este deber ser que compartían desde Vive Marketing, por ejemplo, pero bueno, está atento a las fuentes de tráfico y está detrás del resultado de la agencia. El nivel 3 se está preocupando por la innovación. Se está preocupando por invertir en aquello que lo diferencie de su competencia y que brinde experiencias memorables de compra. ¿Qué es lo que monitorea? Porque hablamos de qué se preocupa, de qué se ocupa, en qué invierte, ¿qué monitorea? El nivel 1 monitorea los likes de los posteos. ¿Cuántas veces nos pasó, estando del otro lado del mostrador o estando en un rol de acompañar a las empresas, que la preocupación es porque los likes de los posteos cayeron y yo no puedo creer que esto sigue pasando y esto sigue pasando, señores, sigue pasando en el mercado uruguayo? El nivel 2 monitorea dashboards básicos, ¿sí? Dashboards que tienen información de los productos más vistos, de los productos más comprados, del ticket promedio, de la tasa de conversión, de la venta por métodos de pago, de la venta por logísticos. El nivel 3 monitorea múltiples fuentes de datos, como les contaba hoy, y ya está viendo un cruce entre lo que está pasando en las tiendas físicas, en lo que está pasando en online, y estos dashboards los tiene muy divididos según la jerarquía de quién los ve. No es lo mismo la información que está analizando un director, que está analizando un e-commerce manager, que está analizando un especialista de CRO o un especialista de marketing digital. Entonces quedémonos con esta gran foto que a grosso modo indica algo, y entre el medio de estos niveles puede haber subniveles, por supuesto, de estas cuatro preguntas. Vamos a irnos al análisis del nivel 3. El nivel 3 es la meta, ¿sí? ¿A dónde queremos llegar? Y esto no significa que empecemos a hacer cosas que hace el nivel 3, no, por supuesto que no. Lo importante es saber que ahí es donde queremos llegar y qué es lo que estamos haciendo hoy o cambiando para poder llegar a ese nivel 3 de e-commerce. Entonces, en el nivel 3 nos vamos a centrar que el e-commerce es un centro de costos propio. Dentro de la organización es un centro de costos propios, es decir, que va a tener una EBITDA, que va a tener costos variables, que va a tener costos fijos, que está totalmente monitoreado. Se trabaja con presupuestos sobre indicadores claves. No es lo que vendí el año pasado, es lo que quiero vender este año, con el ticket promedio que quiero vender este año, con la cantidad de usuarios que quiero que ingresen a la web, ¿sí? Y acá lo que quiere decir es, ya tienen una intención de crecimiento, ¿a partir de qué? Sí, a partir de un histórico, pero no se miden contra el año pasado, no se quedan contentos porque vendieron un poquito más que el año pasado, están trabajando con presupuestos que presentan a las altas direcciones y que son aprobados y que tienen que llegar al presupuesto. Existe, obviamente, en este tipo de e-commerce, un aprendizaje sobre los históricos de ventas. Saben cuáles son las fechas comerciales que funcionaron, saben qué descuentos tenían aplicados, qué acuerdos con los bancos funcionaron, quizás ya por su trayectoria ya cambiaron hasta de acuerdos de bancos o financieras, y tienen una alta atención a los KPIs que están relacionados con rentabilidad. Como les decía hoy, elaboran dashboards según el perfil ejecutivo, incluso en estos dashboards incluyen alertas, es decir, que tienen sistemas, software que les pueden estar brindando al e-commerce manager alertas si algún KPI de ese gran dashboard
recuerden que el dashboard solo se ve en una hoja, ¿sí? Pero que puedo tener muchos datos ahí, algo que les llama la atención, para bien o para mal, tienen software que les permiten levantar alertas, es decir, son de consulta diaria, pero ya tienen hasta alertas automáticas. Si yo hablo del equipo, imagínense el equipo y los procesos funcionan como el equipo que asiste a la Fórmula 1. Esto no significa que vivamos en un mundo perfecto, pero existen descripciones de tareas, búsquedas de perfiles especializados. Por lo general, las marcas que están en un nivel 3 realizan inversión en la formación de sus colaboradores de más gran valor, ¿sí? de sus colaboradores que aportan valor a la empresa. No necesariamente tienen que estar en un cargo ejecutivo o en un cargo gerencial. Invierten y apuestan por conservar estos valores que ya tienen un aprendizaje del negocio. Se busca la optimización de procesos constantes, se especializan en la importancia de la última milla, ¿sí? En los SLA de entrega, en que no pueden tener tantas tasas de devolución, ¿sí? Porque saben que esto es un costo. Están en un nivel de análisis y de preocupación, porque ya lo otro ya lo vivieron, ya pasó, ya eso está estabilizado cuando hablamos de venta, ticket promedio, etc. Son equipos que por lo general están apoyados por agencias o por consultores externos para entender la dinámica. Siempre buscan la mirada externa, no se encasillan, siempre están buscando qué son las tendencias del mercado, siempre están buscando acompañarse por alguien más que los lleve de la mano para ser únicos y diferentes. Si hablamos de lo que es la experiencia de compra y de lo que yo les decía, de qué se preocupa, de qué se ocupa de la innovación. Bueno, lo del metaverso hoy ha perdido un poquito ya de estar en boca de todos con el tema más de inteligencia artificial bajada a tierra, pero buscan todo el tiempo mejorar la usabilidad en sus sitios web, el cuidado estético, tener funcionalidades diferentes a nivel front-end. Quizás son lo que yo llamo chiches nuevos, persiguen esos chiches nuevos que le van a hacer al cliente en esa marca vivir una experiencia diferente. Cuentan con herramientas de personalización. ¿Qué son las herramientas de personalización? Según el usuario que ingrese al sitio, es el tipo de contenido que le muestra. Le puede cambiar los banners, le puede cambiar los grupos de productos, le puede cambiar tomado en sus anteriores compras cuáles son los productos de upselling o de cross-selling que van a ofrecer. La innovación para ellos es constante, para destacarse de la competencia y para ofrecer estas experiencias memorables que yo les digo. Esto es el nivel 3, ¿sí? Esto no significa que tenemos que salir como locos a hacer esto, pero es muy bueno entender dónde estamos parados para saber cuánto camino nos queda recorrer. Y algunas cosas importantes, y me estaba olvidando del slide más importante, tiene que ver con la segmentación de la base de datos. Comprenden cada segmento que ha pasado por categorías, por comportamientos de compra, lo impactan con contenido personalizado, por supuesto que para esto utilizan herramientas de marketing automation, herramientas que realizan la segmentación de datos, que acompañan en todo este proceso de conocer el lifetime value, cuánto para nosotros nos vale ese cliente que logramos conquistar y ese cliente que nos sigue eligiendo. A través del RFM identifican los compradores que son más fieles, ¿sí? Y saben que son los más rentables para el negocio y los van a mimar de una manera diferente. Quizás van a hacer un adelanto de colección, quizás lo van a tratar de otra manera, ¿sí? Pero saben quiénes son, los tienen identificados. La tasa de recompra se vuelve uno de los indicadores principales por los que se ocupa este tipo de nivel de e-commerce, ¿sí? Y trabajan la fidelización no solo como una meta del e-commerce, sino como un tipo de paradigma dentro de toda la compañía. Se empieza a extender por toda la compañía. Nada, la imagen muestra reviews de productos, la importancia de la segmentación. Están ocupándose de otras cosas porque ya estabilizaron todo lo que nos preocupaba en los niveles anteriores. Para ir redondeando, lo que les quiero dejar son algunas frases. No es lo mismo vender juguetes que alimentos, que heladeras, ¿sí? No es lo mismo, no va a pasar lo mismo. Entonces, ojo con esto también de entender hasta dónde puede llegar a mi e-commerce,
si mi e-commerce trabaja con márgenes de rentabilidad altos, si tiene competencia. No es lo mismo, tengo que entender en el rubro que estoy, porque no todos vendemos ropa, ¿sí? Y vamos a obtener los mismos rentabilidades o ganancias de nuestro negocio. No es lo mismo, hay que entender el rubro y no hay una receta perfecta que aplique si el rubro cambia. Hay que convencer al directorio de subirse en este barco. Yo entiendo que no siempre es sencillo, pero es una responsabilidad del e-commerce manager. Yo nunca me voy a cansar de decirlo, más allá de que aparezcamos los consultores externos, aparezcamos las agencias acompañando y trabajando. Es un trabajo de hormiga cuando tenemos un directorio que todavía no ha entendido que se tiene que subir a este barco y tiene que avanzar. Sabemos que no es sencillo. Uruguay, por suerte, ahora está recorriendo un camino de formación educativa para formar talentos especializados. Hace 2 años atrás, 3 años atrás, no teníamos dónde ir a buscar talentos especializados, los teníamos por un poco de lo que pasaba, de lo que sabíamos que había hecho en una marca, por experiencia, pero hoy sí la formación educativa de Uruguay está apuntando a brindar talentos especializados al mercado. Yo creo que hay una mezcla muy importante para un director, que es que no pierda la confianza si tiene un negocio offline exitoso, nunca pierda la confianza, esa confianza que tiene para el offline, si le va bien, nosotros como agentes externos tenemos que tratar de que la aproveche para potenciar su negocio online, pero tiene que reconocer primero que tiene que aprender en el online. Estas dos cosas pasan, tenemos a un director que es exitoso en el negocio offline, que lo enseñamos a confiar en lo que ya sabe del offline, pero que reconoce que tiene que aprender en el online, tenemos mucha materia prima para hacer cosas increíbles con las marcas. Saber a dónde queremos llegar, ¿sí? Saber cuál es ese nivel 3, o a dónde queremos llegar en 1 año, a dónde queremos llegar en 2 años, a dónde queremos llegar en 6 meses, ya hoy que estén en esta charla, para mí comienza a cambiarnos y a movernos de nivel. Saber a dónde queremos llegar. Bueno, y por ahí me despido y corté la presentación porque yo no traje ningún regalito. Fede, me dejaste muy pegada con ese regalito. Pero bueno, un poco este popurrí, sí, de lo que pasa con los niveles. Por supuesto que esto da para profundizar muchísimo, y que lo que traje fue una presentación breve como para poner el tema en boca de todos y entender qué es lo que tenemos que hacer. Pueden escribirnos en la web, mi mail estaba al final de la presentación, que no lo dejé en pantalla. En Casa de Herrero, Cuchillo de Palo. ¿Sí? Me pueden escribir ahí para ampliar, para dudas que se quieran sacar sobre la presentación, dudas que les surjan, así que más que a disposición, y nada, agradecida por este tiempo. Gracias. Clara, como siempre. Si alguien tiene alguna pregunta, lo puede escribir ahí en el preguntas y respuestas de acá de Zoom. Pues o me están odiando, y diciendo, ¿qué pasa con el nivel 3? Bueno, a vos no te dijeron que te odiaban todavía. Me estoy sumando, estoy empatizando a Federico, a ver si me lo tiran también, pero no está pasando. Puede pasar. Estuvo muy bueno, Ana, y creo que resume muchísimo lo que nosotros vemos de nuestro lado también. Me lo deja clarísimo. Y me gusta, está bueno que estemos alineados en eso, ¿no? En Totalmente, esto es apuntar un hacia eso. ecosistema donde todos estamos, es un ecosistema donde todos los que somos de alguna manera hoy rol de proveedores, por así decirlo, creo que estamos con el mismo objetivo, que es que los negocios puedan crecer, así que es más que compartido con ustedes, con Vivi Marketing y con CEDU. Bueno, si no hay Totalmente. preguntas. Halagos, Ana. Te ponen Ana, sos lo más. Gracias por siempre compartir tu conocimiento. Gracias. Bueno, si no hay preguntas, les agradecemos. Sí, Bueno, muchas gracias, Ana, Fede, por compartir, por su tiempo, y gracias también a los participantes que se sumaron también. vamos a dejar un breve videito nomás del modo digital y ya cerramos. Y
Y como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Tenés una empresa y querés aumentar tus ventas? ¿Buscas administrar mejor tu negocio? ¿Te gustaría optimizar los procesos y la forma de trabajo de tu MIPYME? Llegó el momento de ponerse en modo digital. Creamos este programa para las micro, pequeñas y medianas empresas de todos los departamentos del país. Sin importar dónde estés, con Modo Digital recibirás asesoramiento, apoyo económico, tutoriales, recomendaciones, becas y más. Te ayudamos a implementar nuevos canales de venta para llegar mejor a tus clientes. A través de nuestra plataforma web, te brindamos herramientas para organizar, planificar y manejar las diferentes áreas y recursos de tu empresa, guiándote para que puedas adaptarte a las necesidades actuales. Con este programa y la tecnología como aliada, llevarás a tu empresa a más, conociendo su realidad, identificando las necesidades y recibiendo asesoramiento personalizado. Estás a pocos pasos. Te invitamos a formar parte de Modo Digital. Actualiza tu empresa.